Bollaín. Bueno, suena un poco fuerte, pero sí. Doctor de números, no de salud, que los números y la salud están bastante relacionados. Sí. Y bueno, vamos a hablar, estamos en la Universidad de Bilbao. Estamos en la Universidad de Mondragón, en el campus, la Facultad de Empresariales, en el campus de Bilbao, pero sí, bueno, estamos en Bilbao al final. Estupendo. Pues lo primero, Julen, darte las gracias por la entrevista. Perdón. Lo segundo, enhorabuena por tu libro En defensa de la renta básica, vuestro libro, porque estáis ahí 4 economistas de primer nivel, al que sigo es a Raventós, a los otros no los conozco, pero evidentemente una vez leído el libro ves bueno, cuál es la filosofía, cuál es el asunto básico de la renta básica. La primera pregunta, Julen, es, como decía mi padre, las cuentas, ¿no? Los números. Tú haces una pregunta a los economistas del mundo de 8 por 7 y todos están de acuerdo que son 56, 7 menos 4 son 3. Sin embargo, estas cuentas, cuando hablamos de la renta básica, para muchos economistas no son cuentas sino cuentos. ¿Por qué hay esta dicotomía, esta gran diferencia entre unos economistas y otros? Bueno, en primer lugar, gracias César por venir hasta aquí y por darme pues este espacio también. Yo creo que realmente no es que haya una divergencia económica en cuanto a los números. Al final los números son números, ¿no? Y nosotros cuando hacemos los estudios de cómo se puede financiar una renta básica en el Estado español, o incluso, que es la primera vez que se ha hecho, ¿no? En este libro, es la primera vez que se ha hecho a nivel mundial, cómo se puede financiar una renta básica para el total de la Unión Europea, nosotros cogemos datos oficiales. Por lo tanto, nosotros no nos estamos inventando absolutamente nada. Estamos cogiendo los datos que te puede dar el Instituto Nacional de Estadística, que te puede dar los distintos institutos nacionales de estadística a nivel mundial, a través, por ejemplo, de la encuesta de condiciones de vida, que se replica en todos los estados y por lo tanto es comparable y se pueden utilizar esos datos, ¿no? Y lo que hacemos simplemente es un programa estadístico que nos dice, bueno, poniendo estos requisitos fiscales, una renta básica se puede financiar. Pero aquí, como todo, ¿no? De hecho nosotros lo que enseñamos es política económica muchas veces, ¿no? Y hablamos de las políticas económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que primero está la política y que luego está la economía. Entonces, lo primero que tenemos que hacernos siempre es la pregunta de ¿qué queremos hacer políticamente? ¿Queremos llevar adelante una renta básica? ¿Queremos llevar adelante políticas de regulación de alquileres? ¿Queremos llevar adelante políticas, pues no sé, de progresividad fiscal? Me da igual. Esas son políticas económicas. Esas son las políticas. Y luego vienen los números. Si tú quieres llevar adelante precisamente una renta básica, lo que tienes que hacer son los números. Pero primero está esa voluntad política de querer llevarlo adelante. Por eso hablamos de política económica y no de economía política. Dices, más allá de la teoría. Decís en vuestro libro, ¿no? Dice, leo aquí, ¿no? ¿Qué pasos hay que dar para poner en marcha la renta básica? Ponerla en marcha. Sí. Básicamente. Al final, cuando se estaba debatiendo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el poner fin a la esclavitud, no se dijo vamos a hacer un proyecto piloto a ver si poner fin a la esclavitud está bien o está mal, ¿no? Directamente lo que se hizo fue poner fin a la esclavitud. Aquí viene a ser lo mismo. ¿Qué pasos hay que dar para para llevar adelante una renta básica? Llevarla adelante. Lógicamente esto implica otras cosas, ¿no? Bueno, de pedagogía, de un cambio cultural, de que la ciudadanía esté lógicamente en el mismo barco, etcétera, etcétera, que no se pueden obviar. Pero a mí lo que a veces me llama un poco la atención, me choca o no soy tan partidario de ello, por ejemplo, es de hacer, pues como hay ahora más de 200 proyectos pilotos a nivel mundial que ha habido, ¿no? Para que en todos ellos los resultados vengan a ser los mismos. Los resultados ya nos los conocemos, empíricamente ya tenemos datos. ¿Qué hay que hacer para llevarlo adelante? Simplemente llevarlo adelante. Si queremos seguir con proyectos piloto, podemos seguir con proyectos piloto, pero desde luego no será una implementación real de una renta básica. En vuestro libro he leído que en el País Vasco es donde más, digamos, las ayudas son mucho más altas con respecto al resto del Estado, no sé, en relación al resto de Europa, pero ¿por qué en el País Vasco las ayudas a las personas que están en situación complicada son más altas que en Cádiz, que en Madrid o que en Barcelona? La respuesta es la misma, es voluntad política. Al final tú puedes decidir si vas a poner una prestación condicionada de 700 euros
o de 460 euros, como puede ser el ingreso mínimo vital. Eso es una decisión política. O sea, dinero hay. Sí, claro, dinero hay. La cuestión es cuánto dinero queramos sacar para utilizar, para financiar nuestro gasto público y hasta qué punto queremos que pues, el estado de bienestar tenga mayores derechos, sea más amplio o sea más estrecho, como hay en muchas comunidades autónomas de España, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar que España es un país que tradicionalmente ha sido descentralizado en cuanto a políticas sociales, es decir, cada comunidad autónoma tenía su renta mínima condicionada, la de Euskadi es la renta de garantía de ingresos, ¿no? Que es la primera del Estado español y una de las primeras a nivel europeo también, parte del año 89 más o menos, cuando la primera se estableció en Francia en el año 88, ¿vale? Actualmente se denomina, como decía, la renta de garantía de ingresos y no es solo la que está mejor diseñada y de las más generosas junto a Navarra, diría, del Estado español, sino que es las que mejor están diseñadas a nivel europeo, ¿vale? ¿Qué nos dice eso? En primer lugar, lógicamente, como decía, es cuestión de voluntad política el diseñarla mejor o peor, ¿no? Y hay puntos de los fallos que pueden tener las rentas mínimas que precisamente se resuelven con esa voluntad política. Por ejemplo, la cuantía. Si tú decides que una renta mínima, su cuantía está por debajo del umbral de la pobreza, lógicamente no puedes pretender que las personas salgan de la situación de pobreza en la que están recibiendo una renta mínima cuya cuantía está por debajo, ¿no? El ingreso mínimo vital, en este caso, su cuantía está por debajo del umbral de la pobreza severa. No de la pobreza severa. Y eso es el 40% de la renta mediana que hay en el país, ¿no? En Euskadi se decidió poner, en este caso, en 735 en la actualidad más o menos, está por debajo del umbral de la pobreza también, ¿no? Pero es cierto que hay mucha diferencia entre los 460 del ingreso mínimo vital y los 700 y pico de la renta de garantía de ingresos. Pero luego hay otros problemas que no se resuelven tanto con voluntad política. Las rentas mínimas, y lo hablamos en el libro, ¿no? Tienen problemas estructurales de diseño y por lo tanto lo que se ha visto en Euskadi a lo largo de 3 décadas de la renta de garantía de ingresos es que no ha fallado una gestión de la renta de garantía de ingresos, de una renta mínima, sino que lo que ha fallado es el modelo en sí. Y eso lo vemos en Euskadi, lo vemos en España, pero lo vemos también en Europa. No hay ningún país a nivel europeo que haya erradicado su pobreza mediante rentas mínimas, ¿no? Y en España estamos hablando que casi una de cada 4 personas está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Eso es mucho, ¿eh? Entonces, y ahí entramos en los problemas que tienen, que bueno, básicamente podríamos hablar de 5 de ellos. Perdón que te interrumpa, porque yo leí hace poquito en prensa que España debe 1,5 billones con B de euros. Si ya debemos eso y lo debemos al resto del mundo, no como Japón, por ejemplo, que lo debe a los japoneses, según tengo entendido, ¿cómo vamos a sacar ese dinero extra si ya estamos endeudados en estas cantidades? La cuestión es, y ahí es un aspecto fundamental de la renta básica, ¿no? Cuando tú te preguntas, por ejemplo, si una renta básica es de derechas, es de izquierdas, la defienden tanto en derecha como en izquierdas, ahí tiene que haber algo raro, ¿no? Es lo que dice mucha gente. Cuando tú te preguntas eso, tienes que responder siempre, o la clave para ello, lo fundamental para ver una renta básica de cómo está hecha, es cómo se financia, ¿no? Entonces, lógicamente, si tú vas a financiar una renta básica en detrimento del estado de bienestar, coger el estado de bienestar y darle a cada uno su parte, ¿no? Pero luego recibes tu renta básica igual al umbral de la pobreza, pero no tienes ni sanidad pública, ni educación pública, ni sistema de pensiones, etcétera, ¿no? Pues tienes un cáncer, pues allá tú, con esos 750 euros de umbral de la pobreza que puedas cobrar, págate la sanidad privada, ¿no? Esa es una renta básica que podríamos denominar de derechas, ¿no? Básicamente, además hay libros sobre esto, ¿no? Hay uno muy interesante de 2006, de Charles Murray, cuyo título es Renta básica, algo así como la excusa perfecta para reemplazar el estado de bienestar. En el propio título queda muy claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? Otra forma de financiar la renta básica es mediante emisión de deuda, directamente, como puede ser ese planteamiento, ¿no? Crear masa monetaria y meterla en la población. Eso no tendría mucho sentido, en primer lugar, porque no sería redistributivo, y en segundo lugar, porque sería una fuerte causa de inflación. Al final eso provocaría tensiones inflacionistas porque estás inyectando masa monetaria en la economía. Pero la fórmula que nosotros defendemos, ¿no? Y que en casi todos los países del mundo, diría, ¿no? Donde se han hecho estudios de financiación, se ha propuesto financiar la renta básica de esta forma, es mediante una reforma fiscal. Entonces, bueno, pues como en la actualidad, que tenemos un IRPF, tenemos un sistema fiscal que no es progresivo, ¿no? Estamos hablando que no es progresivo hasta el punto en que hoy en día, en España, el 10% más rico paga un tipo efectivo en impuestos, en general, del 27%,
y el 10% más pobre paga un tipo de impuesto sobre sus ingresos efectivo del 28%. Es decir, el 10% más pobre está pagando más relativos a sus ingresos que el 10% más rico, ¿no? Entonces nosotros lo único que proponemos es realizar una reforma fiscal, ¿no? Donde, en este caso, nosotros proponemos que el 20% más rico pague más impuestos y lo redistribuye entre el 80% restante. Eso en vuestro libro, según tengo anotado aquí, en los años 40, 50 y 60 en Estados Unidos y en Reino Unido se llegaron a pagar hasta un 90 o 90 y pico por ciento de impuestos para solucionar un problema económico a nivel país importantísimo. Entre los años 30 y los años 80, tanto en el Reino Unido como en el Reino Unido, las tasas efectivas sobre las rentas más altas estuvieron por encima de los 60, del 70%, y hubo picos, como dices, en el Reino Unido, donde entre trabajo y capital las rentas más altas pagaban hasta un 98% y en Estados Unidos hasta un 94%, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que luego llegaron, como primera ministra del Reino Unido, llegó Margaret Thatcher, como presidente de Estados Unidos llegó Ronald Reagan, ¿no? Y esas tasas que en aquel entonces todavía se situaban por encima del 60%, se redujeron drásticamente, ¿no? Ahí se le dio pie, o se le dio vía libre, ¿no?, a lo que se denomina como teoría del goteo, Trickle Down Economics, que básicamente es una cosa que puede tener cierta lógica en el papel, ¿no?, que es que si tú le reduces los impuestos a los ricos, no reduces los impuestos, le reduces los impuestos a los ricos tendrán más dinero efectivo y por lo tanto crearán más empleo, la economía se dinamizará, el Producto Interior Bruto seguirá creciendo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hace poco se publicó un estudio del King's College de Londres donde la conclusión, analizando esa teoría del goteo que ha habido desde los años 80 hasta los años 2020, ¿no?, dentro de lo que llamamos el neoliberalismo, cómo esas bajadas de impuestos durante los últimos 40 años solo ha servido para que se engorden los bolsillos de los ricos. Es decir, para que los ricos tengan más dinero. Esas bajadas de impuestos no han resultado en mayor empleo ni en mayor riqueza por sí mismas. Por lo tanto, esa teoría del goteo ha quedado totalmente desacreditada. Si tú fueras Nadia Calviño ahora mismo y te dicen, Julen, diseña un plan económico para que nadie en el país pase penurias, ¿qué harías? Tienes la varita mágica y la cuenta corriente a tu disposición. Bueno, yo indudablemente no. En primer lugar, lo que haría sin duda es una reforma fiscal que permitiera financiar una renta básica. ¿Subir impuestos? No. No, yo lo que haría es que el 20% más rico pague más, que el 80% restante pague menos. ¿Con eso llegaría? Claro. Llegaría, ¿no? Vamos a hablar de cantidades concretas, es decir, haciendo esa reforma de pagar que los ricos paguen mucho más, ¿qué renta básica podría disponer? Nosotros lo que financiamos, o el estudio de microsimulación estadística que hacemos en el libro, estamos hablando de que cada persona en España reciba una renta básica igual al umbral de la pobreza. ¿Y esa cantidad? Y esa cantidad en la actualidad puede rondar los 700 euros en España. Pero con 700 euros una familia no puede vivir. No, estamos hablando de una persona. De personas. 700 euros por persona, sí. Y luego lo que hacemos es utilizar escalas de economía, lo que se llama a través de la escala de la OCDE modificada, ¿no?, que básicamente lo que dice es, vale, tú y yo, si vivimos por separado, lógicamente necesitamos más dinero para pagar nuestros gastos, relativamente hablando, ¿no? Si vivimos juntos, pues al final ese vivir juntos nos reduce también ciertos gastos y aplicamos esa escala de economía. Entonces, lo que calculamos es el umbral de la pobreza para cada una de las familias, para cada tipo de familia que hay en España. Okay. Y con los datos que recibimos de la encuesta de condiciones de vida o del panel de hogares, lo que nos permite es ver cuántas familias hay de cada tipo y cómo podemos financiar esa renta básica. Luego, una vez tenemos ese dinero total que tenemos que redistribuir, por así decirlo, decimos, vale, ¿qué reforma fiscal tenemos que hacer para que esto sea posible? Y hacemos una reforma fiscal con un tipo único del IRPF. Luego también hacemos algunos ajustes a impuestos sobre las emisiones o el consumo de CO2 y el impuesto sobre la riqueza, ¿no? Y esto puede ser controvertido, lo del tipo único del IRPF. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso no, pero imaginaos que cada persona de España, para financiar la renta básica, tiene que pagar el 50% de su IRPF. Tú, yo, Amancio Ortega, todos. Claro, esto puedes decir, un tipo único del IRPF igual no es lo más progresivo que hay, ¿no? Puede llegar a ser, sería proporcional económicamente hablando, pero puede llegar a ser muy regresivo, ¿no?
Y ahí está la trampa. La trampa es que cuando le añadimos a eso la transferencia de la renta básica, hacemos que el sistema fiscal se vuelva totalmente progresivo. Hasta el punto en que, como decía, el 20% más rico paga más impuestos que los que está pagando en la actualidad y el 80% restante sale monetariamente beneficiado. Y todo el mundo, todo el mundo, todas las familias de España tienen de partida, independientemente de lo que trabajen remuneradamente, su existencia material garantizada con una cuantía igual al umbral de la pobreza. Imaginemos que aquí veo un bloque de pisos, que en uno de esos pisos hay viviendo una pareja con 2 hijos en torno a los 23 años, hijo e hija, y los 4 no trabajan. ¿Serían 700 euros para cada uno de ellos? No, en este caso tendríamos que utilizar la escala de equivalencia, como estamos hablando de 4 personas adultas mayores de edad, lo que hacemos es que la primera persona adulta cuenta como 1 y las siguientes cuentan como 0,5. Estaríamos hablando de, en este caso, 3,5 veces el umbral de la pobreza. Perdón, 2,5. Y esto es el aplicar la escala de equivalencia de la OCDE modificada. 2.000 euros para esa familia. Por ejemplo. Vale. Con 2.000 euros, 4 personas adultas al mes en Bilbao, si tienen una hipoteca, si tienen un alquiler, no sé si llega, ¿eh? Claro, pero es que la cuestión... En Madrid, Barcelona, ni te cuento, olvídate. Pero es que la cuestión es que a veces entendemos la renta básica como si fuera una varita mágica que solucionaría todo. Y la renta básica lo único que quiere es que la persona tenga lo mínimo para poder llegar a fin de mes. ¿Qué quiere decir esto? Que la renta básica es una medida de política económica. Pero la renta básica, si yo fuera Nadia Calviño, como poníamos, no es la política económica completa de un gobierno, ¿vale? Es una medida muy importante, pero para que esa familia viva en condiciones tiene que haber políticas de vivienda pública, tiene que haber políticas de regulación de hipotecas, tiene que haber otro tipo de políticas que están más allá de la renta básica. Otro ejemplo, la renta básica, dicen a veces, puede hacer que las mujeres vuelvan al hogar, ¿no? Se dediquen a tareas domésticas y de cuidados. Que yo no lo creo porque ya esto se ha pasado, pero hay detractores de la renta básica que lo utilizan como argumento. Y hay una filósofa muy interesante del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, que decía, la mujer no será libre hasta que no tenga su independencia económica, ¿no? En este caso, ¿qué haría la renta básica? Le daría a la mujer, por ejemplo, esa independencia económica que tiene, pero eso no quita que tenga que haber políticas feministas, políticas laborales que quizá, si en este caso ocurriera eso, como dicen esos críticos, neutralicen posibles efectos negativos que pueda tener la renta básica, ¿vale? Entonces tiene que quedar eso claro. La renta básica tiene 2 objetivos: garantizar la existencia material de las personas y dotar de libertad efectiva a la gente, pero todo lo demás son cosas que puede tocar tangencialmente, como puede ser el poder de negociación de los trabajadores en el mercado laboral. He escuchado a muchas personas y economistas de renombre decir que esto crearía una sociedad de vagos. Bueno, a mí esto, en primer lugar, hay una paradoja, ¿no?, que me resulta muy interesante, porque, claro, hablamos de vagos cuando la gente cobra 700 pavos, pero ¿por qué no se van a esforzar más, no? Pero, sin embargo, el que cobra 5.000, 10.000 euros al mes, nadie se plantea que no se esfuerce más mes a mes para ganar más, ¿no? Entonces, ahí, primero yo creo que tenemos esa... En el imaginario colectivo, ¿no?, está establecido eso de que los pobres son vagos por naturaleza y que los ricos son quienes se esfuerzan. Y eso todo viene de esa cultura meritocrática, ¿no?, que bueno, se impuso cuando entramos a la Edad Moderna y el feudalismo pierde, ¿no?, cuando ya no hay esas clases determinadas por nacimiento, ¿no?, ese ascensor social que no existía, ahora existe, pero de otra forma tenemos que justificar las clases dominantes, ¿no? Tenemos que justificar de alguna manera las desigualdades sociales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a establecer los méritos de cada uno, el esfuerzo de cada uno, lo cual no tiene... A mí me preocupa este discurso mucho, y me preocupa en primer lugar porque a mí me da exactamente igual que digan que los ricos son ricos porque se esfuerzan, aunque los datos lo demuestren que no, La mayoría de las fortunas son heredadas. De las 100 personas más ricas de España, según la revista Forbes,
la propia revista lo dice, 74 lo son por haber heredado. Entonces, bueno, el 74%. En España, más del 70% de la desigual distribución de la riqueza deriva de las herencias, ¿no? Pero a mí eso me da exactamente igual. A mí lo que me preocupa es ese discurso que me parece peligroso, y es que el pobre es pobre porque no se ha esforzado lo suficiente. Cuando partimos de una desigualdad de base, de una desigualdad de oportunidades, ¿no?, en la cual se debe sustentar la cultura meritocrática. Si no hay igualdad de oportunidades de salida, si tú estás compitiendo en una carrera conmigo con unas zapatillas de último nivel y yo con unas alpargatas viejas, por mucho que la línea de meta la tengamos a 400 metros los dos, hombre, tú partes de una desigualdad, partes de una ventaja muy clara, ¿no? Entonces, y yendo a lo del trabajo que me comentabas, perdón, que me he ido un poco. Aquí, tradicionalmente no teníamos argumentos, ¿no? Es decir, bueno, tú detractor dices eso, yo digo otra cosa, porque teóricamente, ¿no?, sí está demostrado lo que se denomina como trampa de la pobreza en economía, y esto tiene un sentido muy lógico, ¿no? Y es que las rentas condicionadas, como el ingreso mínimo vital, si tú recibes el ingreso mínimo vital, César, y te ofrecen un empleo a tiempo parcial, de 600 euros, por ejemplo, tú probablemente estés pensando y dándole vueltas a la cabeza y digas, joder, es que si acepto el empleo, se me va el ingreso mínimo vital. ¿Me conviene aceptar el empleo o no? Bueno, aceptar un empleo trae cosas muy buenas consigo: autorrealización, socializar, salir a la calle, tomar el aire, ¿no?, estar en un entorno laboral en el cual, bueno, pues para ti también, para tu autoestima personal puede ser muy interesante, pero actualmente, por ejemplo, imagínate que estás haciendo un voluntariado, ¿no?, estás muy a gusto haciendo ese voluntariado, le dedicas tiempo, ¿no?, tienes tiempo para tu familia, tienes otras cosas, entonces tienes que poner una balanza si realmente te compete o te conviene aceptar ese empleo o no, porque si aceptas el empleo igual acabas ganando, yo qué sé, pues en este caso 140 euros más al mes, ¿no? Entonces igual no te conviene económicamente. La renta básica no funciona así. La renta básica no es condicionada, entonces es un suelo para todo el mundo y por lo tanto siempre una persona que trabaje remuneradamente va a ganar más dinero a final de mes que una persona que no lo haga, ¿no? Entonces, así como creemos que la renta básica desincentiva el empleo, teóricamente una renta básica incentiva más el empleo que las rentas mínimas, pero esto es algo que antes teníamos la teoría, ahora tenemos los datos, y es que se han hecho proyectos piloto, sobre todo, bueno, al respecto de esto, ¿no?, uno en Finlandia, llevado a cabo por un gobierno de centro-derecha, cuyo objetivo era ver si esto se daba, si la trampa de la pobreza se daba en la realidad. El resultado, que la gente que percibía la renta básica estaba empleada de media 6 días más al año que la gente que percibía una renta mínima. Decíais en vuestro libro que en Reino Unido, Holanda, el 70% de las personas que están trabajando consideran que su trabajo no sirve para nada y que además no les motiva. Es increíble. Creo que esto en España es exactamente igual. Yo hablo con muchísima gente y es, voy a trabajar porque tengo un sueldo, ¿te motiva eso? No. ¿Qué mierda, con perdón, de trabajos tenemos que quizá el resultado es la sociedad que tenemos, ¿no? Sí, y encima habrá quien te venga a decir que el trabajo dignifica, ¿no? Entonces, según qué trabajos. Claro, es que ahí está la cuestión, ¿no? Según qué trabajos, según con qué ganas lo hagas y según también con lo que ese trabajo aporte a la sociedad. Es decir, llegó a haber momentos de pleno empleo en Estados Unidos donde tú ibas al aeropuerto, tú además, que hemos hablado antes, ¿no?, que viviste ahí, te cogía un taxi en el aeropuerto, te llevaba al hotel, un tío te abría la puerta, otro tío te sacaba la maleta, otro tío en recepción, vamos. Claro, así podemos conseguir muy fácil el pleno empleo. ¿Realmente nos interesa conseguir un pleno empleo así? ¿O nos interesa darle un poco la vuelta, ver cuáles son esos trabajos de mierda que existen, porque existen, ¿no?, y aprovecharnos de la tecnología que tenemos últimamente, del incremento de la productividad que trae consigo esa tecnología, para que todas tengamos más tiempo libre, para que podamos disfrutar, para que podamos vivir vidas más dignas, ¿no? Ese vivir para trabajar, del que ya parece que hemos pasado, ¿no?, que se convierta en un trabajar para vivir, es decir, trabajar lo justo para poder vivir dignamente. Yo creo que eso la juventud además cada vez lo tiene más interiorizado. Antes decías el tema de la vivienda pública y demás. Nosotros planteamos en el proyecto de La Corrala una renta básica en especie. Quiero decir,
si el dinero que tú recibes como renta básica es para pagar la luz, para pagar la hipoteca, el alquiler, la comida, ¿por qué no planteamos las cosas básicas, las de comer, que sean públicas, ¿no? Tú decías en el libro que no nos da apuro a ninguno ir a la seguridad social, que es algo público. Sin embargo, ir con una tarjeta de que estás con la renta básica que te da de comer el Estado porque eres un pobre hombre que no tienes mujer para llegar a final de mes, eso nos avergüenza, ¿no? ¿Por qué no normalizar el resto de los sectores? Hablo de vivienda, hablo de comida, hablo de sanidad, que se está empezando a privatizar por todos los lados, plantear una renta básica en especie. ¿Eso cómo lo ves? Yo la renta básica en especie la veo bien dependiendo la amplitud que pueda tener. Es decir, para mí no es mi idea favorita. Y por una cuestión básica, no porque no sea realizable, ni mucho menos, ni porque pueda tener las mismas consecuencias que tiene una renta básica monetaria, ¿no? Anteriormente, de hecho, quienes en el siglo XVIII, por ejemplo, proponían algo parecido a una renta básica, la proponían en especie. ¿Cómo? Mediante tierras. Que tú tuvieses las tierras para poder cultivar y poder vivir a raíz de ello, ¿no? En la actualidad, ¿pero qué es lo que ocurre? ¿O cuál es uno de los objetivos de la renta básica? Uno de los objetivos es que tú tengas la libertad suficiente para decidir lo que quieres hacer con ese dinero, ¿no? Entonces, la renta básica en especie yo creo que puede ser interesante junto a una renta básica si hablamos de algunos servicios públicos, pero hablamos también de una parte de renta básica monetaria. Lógicamente, para eso necesitas unas herramientas de política monetaria y de política fiscal mucho más importantes o mucho más profundas que las que necesitas para implantar una renta básica en especie. Pero, y yo creo que tú dabas una clave muy interesante, ¿no? Al final, los servicios públicos que tenemos son servicios... Viene a ser una renta básica en especie desde un punto de vista, por ejemplo, de un liberal que te diga vamos a financiar una renta básica en detrimento del estado de bienestar, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que coexista tanto el estado de bienestar que tenemos en la actualidad que puede ser ampliado, por ejemplo, en cuanto a alquileres, ¿no? Vivienda destinada al alquiler social. En España, un 2% del parque de vivienda. En Holanda, un 37%. En Dinamarca, un 23%. En Austria, un 21%. En Viena, capital, más de un 50%, ¿no? Con sueldos más altos. Con sueldos más altos, claro, pero garantizando el derecho a la vivienda y con políticas públicas de vivienda durante muchos años. No como aquí, cuando en el 98 Aznar saca la ley del suelo diciendo vamos a construir mucho, que eso bajará los precios y los jóvenes podrán comprar vivienda, y pasó que en 10 años, del 98 al 2007, sube un 167%, de 1.095 euros el metro cuadrado a casi 3.000 euros, ¿no? Eso es un tren que ya hemos perdido y es muy complicado que tenga una solución a futuro, ¿no? Pero yo creo que tienen que coexistir siempre, y de hecho nuestra propuesta, lo que hacemos es, para financiar la renta básica, no tocar ni un euro, ya no solo del estado de bienestar, que no lo tocamos, sino incluso del ejército de la monarquía. Eso da igual. Y la Iglesia, que también reciben ayudas importantes. Claro, nosotros no lo tocamos básicamente para que nadie nos pueda decir que el estudio no es realista, ¿no? Que ya sería por pura higiene democrática. No tocamos ni monarquía, ni ejército, ni iglesia, nada de eso. Pero es que leí hace poquito el último desembolso que ha hecho el gobierno de España en armamento es no sé cuántos miles de millones. No sé para qué, de entrada, y no sé por qué parte de ese dinero o qué porcentaje de ese dinero se podría dedicar a una renta básica para empezar a caminar. Porque en realidad todo esto, Julen, son teorías. Es decir, esto no funciona, esto no es palpable, la gente no se lo cree, parece que es una teoría de perroflautas. Bueno, ahí hay un libro muy interesante de un historiador holandés, de Rutger Bregman, que se llama Utopía para realistas, ¿no? Y esto parte en parte, ¿no? Cuando Thomas More publica en 1516 el libro Utopía, ahí habla de algo parecido a una renta básica, ¿no? Pero que básicamente dice a la gente, en vez de colgarla en las plazas, hay que darle lo mínimo. Es decir, a los ladrones, perdón, en vez de colgarlo en las plazas, hay que darle lo mínimo para que no tenga que delinquir para poder comer, ¿no? Entonces, vemos cómo de ser la renta básica, me refiero, cómo ha pasado poco a poco de ser una utopía a que cada vez más gente empiece a hablar de ella
y las encuestas también nos demuestran que cada vez hay más gente favorable a una renta básica, ¿no? Pero lógicamente, pues bueno, pues todo ese... Yo no tengo ni idea, la verdad, ¿eh? Sobre lo militar no sé ni para qué se gasta, ni para qué se utiliza, porque igual te viene alguien que sepa de esto y te dice, bueno, Julen, necesitamos gastar 2.000 millones de euros para, yo qué sé, inteligencia, de defensa, de no sé qué. Cambio de cromos. No tengo... Te vendo armas y te compro jamones. Bueno, eso es otra cosa que funcionó muy bien, sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo que se denominó la economía de guerra. Y bueno, hay países que gran parte de su riqueza proviene del sector armamentístico. Y eso es así. Lo que dudo es que gran parte de la riqueza de España provenga de ese sector, desde luego. Vale. Leía en tu libro, Nigeria, 5 hijos por mujer garantizan un seguro para la vejez. 380 millones de habitantes para el año 2050. Estamos hablando de un país en África. España ya es un país de viejos. No se llega ni siquiera a hijo por pareja. Ni siquiera. Europa, exactamente lo mismo. Curiosamente, los países ricos dejan de tener hijos porque vivimos en una sociedad exquisita y los hijos nos roban tiempo, en teoría nos roban calidad de vida. Es mentira, pero bueno, eso es lo que se habla, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, Julen? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, aquí tenemos que hablar lógicamente de la crisis demográfica, ¿no? que estamos padeciendo, y de hecho a la hora de tú clasificar un país como en vías de desarrollo, pobre, llamémosle como queramos, y un país rico, ¿no? Una de las variables es la tasa de natalidad, y mientras en los países en vías de desarrollo es muy alta, en los países ricos es muy baja, ¿no? ¿Por qué no se tienen hijos? Bueno, en gran parte no se tiene hijos, no porque la gente no quiera tener hijos, no se tiene hijos, en primer lugar porque si tienes un hijo pronto te puede joder tu carrera laboral, ¿no? Porque no tenemos políticas suficientes que garanticen, de hecho, acaban de dar el premio Nobel a una mujer y una de sus conclusiones es que la mujer pierde poder adquisitivo siempre cuando tiene el primer hijo, y cuando tiene el segundo de nuevo, ¿no? Y si hasta la edad que nace el primer hijo los sueldos de hombres y mujeres están parecidos, incluso el de la mujer un poquito por encima, cuando se tiene el primer hijo ya cae el de la mujer y ya no vuelve a igualar al del hombre, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo mantienes a un hijo? Es decir, actualmente, si el sueldo medio entre las personas jóvenes no llega a 1.090 euros. El sueldo medio. El sueldo más frecuente en España es de 1.300. Y el segundo sueldo más frecuente es de 1.100 euros. Los alquileres, la media española está por encima de los 850. Hostia, me dirás tú cómo vives así, ¿no? Como para encima tratar de cuidar a un hijo. Y luego hay otra cosa que a mí me fastidia, ¿no? Porque escuchamos a gente de 25 años, de 30 años, etcétera, con un viejo mantra, desde los primeros años en el mercado laboral comerás mierda, ¿no? Y te va a tocar comer mierda. Lo tenemos normalizado. Pero ya irás mejorando condiciones y a los 40 ya verás cómo puedes estabilizarte. A los 40. O a los 35, me da exactamente igual. Pero la cuestión es que llegas a los 40, a los 35, a los 45 y sigues con una precariedad que en el mercado laboral español es estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy complicado tener hijos. Tampoco me atrevería a decir, como hay cierta gente que lo hace, ¿no? Y estamos tratando de estudiarlo, pero es muy complicado ver los resultados que nos dejan los proyectos piloto de eso, ¿no? Si una renta básica, al dotar de estabilidad monetaria, permitiría incrementar también las tasas de natalidad. Pero bueno, es algo que todavía es muy complicado. Te voy a hacer una pregunta concreta. Tú tienes un hijo como yo. ¿Cuánto te cuesta tu hijo al mes? Hostia, no lo sé. Soy muy malo con las cuentas. No sé si eres no, ni uno ni otro. La verdad que no lo llevamos, pero bueno, cuesta un pico. Lo sabemos todas las personas que hemos tenido hijos, ¿no? Y aquí, yo, bueno, tengo mis más y mis menos, ¿no? Con las políticas del gobierno vasco en este caso. De hecho, yo, bueno, pues fui parlamentario vasco en su día, ¿no? Y cuando yo era parlamentario vasco, nuestro grupo parlamentario pactó una cosa muy interesante con el gobierno vasco, que ahora lo he empezado a notar porque se ha puesto en marcha este año, y son las guarderías gratuitas públicas, ¿no? Entonces yo he pasado de pagar el curso anterior 200, 250 euros de guardería, ojo, a no pagar. ¡Qué dineral! En la entrevista que me dio Sánchez Mato hablaba de sueldos de profesores de 800 euros. Si tienes un hijo y te cuesta 250 euros la guardería,
¿Qué le das? ¿Biberón de tierra? ¿Cómo lo alimentas? Y hay otra cuestión. Claro, porque yo creo que tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Una cosa está la gratuidad de las guarderías y otra cosa es algo en lo que nosotros también dimos mucha caña en su día y yo lo hablé varias veces, ¿no? Con la consejera Artolazabal, que era la que estaba entonces en Empleo y Políticas Sociales, la posibilidad de empezar con una ayuda universal para niños, que es lo que están haciendo muchos países, como el Reino Unido, etc. Bueno, yo desde enero de este año cobro 200 euros al mes por tener un hijo. Entonces, 200 euros al mes por tener un niño hasta los 3 años, es decir, 7.200 euros, más los 200 euros al mes que no pago de guardería, mi saldo neto son 400 euros más que el curso anterior. País Vasco. En Euskadi. Y esto es interesante porque en el departamento del gobierno vasco que sacaron adelante estos 200 euros, tuvieron un pequeño debate y al principio estos 200 euros se iba a hacer solo para rentas familiares menores de 100.000 euros, ¿no? Y bueno, algo les debió quedar de eso de universalizar, que al final dijeron, es más lógico que universalicemos. Hemos tenido 4 años un gobierno en teoría de izquierdas. ¿Qué se ha hecho? Bueno, ¿En el sentido de la línea de la renta básica? Nada. Vale. ¿Quién se ha negado? Con nombres y apellidos, Julen. Yo no puedo acusar, ¿no? El PSOE, el PP, Podemos... Mira, no, yo voy a ser muy claro en esto, ¿eh? Podemos en 2014 llevó la renta básica incondicional en su programa a las europeas. A partir de ahí desapareció el programa y decidieron apostar por una renta mínima garantizada, que es en lo que se ha hecho el ingreso mínimo vital. Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Partido Socialista con una renta básica en su programa y no hemos sabido más de ella desde entonces, lógicamente. Y luego había 2 cuestiones ahí que se presentaron a una legislatura donde el Partido Socialista proponía una renta básica de X millones de euros, Unidas Podemos proponía, perdón, una renta mínima. Unidas Podemos proponía una renta mínima de X millones de euros, más alto que la del Partido Socialista, y la AIREF, que es la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, de Escrivá, donde estaba Escrivá antes de ser ministro, proponía una renta mínima de otros millones de euros. Bueno, al final, entre unos y otros proponían entre 5.000, 8.000, 15.000 euros, ha acabado siendo una renta mínima de 3.000 que no ha llegado a ejecutarse. ¿Quién llama a Pedro Sánchez? BlackRock, Vanguard, le dice, amigo, no me toques los cojones con estas cosas. Así hablando... Yo creo que la renta básica, con otras muchas cosas puede pasar, pero tiene otro problema. Esto lo vimos muy bien cuando Pablo Iglesias una vez fue, cuando Podemos llevar la renta básica en el programa electoral, fue una vez a un programa de La Sexta, pues ante toda esa jauría de maruendas e indas y etcétera, ¿no? Y no supo defender una renta básica. La llevaba en el programa, pero no sabía defenderla. Y la renta básica tiene un problema muy grande, que a su vez yo creo que es la mayor ventaja. Y el problema es que es muy fácil de ridiculizar. No se puede financiar, vamos a mantener un ejército de vagos y tal y cual, ¿no? Todo lo que ya hemos ido hablando. Va a crear inflación, y bueno, pues esas cosas que poco a poco se van demostrando empíricamente, ¿no? Claro, cuando tú te dicen eso, si no sabes defenderlo, puedes quedar en muy mal lugar, ¿no? Y esto es el error de la renta básica. Y yo creo que hay mucho vértigo a proponer una renta básica como política factible. ¿Y por qué digo como política factible? Porque la renta básica tiene una cosa muy interesante y es que cuanto más alejado estés del poder, más favorable eres a la renta básica, ¿no? Pero a medida que te vas acercando poco a poco al poder, esa simpatía que tenías hacia la renta básica se va evaporando, ¿no? Y esto que es peligroso, que es fácil de ridiculizar, tiene su parte más potente, yo creo, de la renta básica, y es que cuanto más se estudia, se conoce, se hace pedagogía, se entiende mejor y por lo tanto se ve que tiene un sentido y gusta más. Sí, pero fíjate, aquí tengo anotado de tu libro, de 700.000 solicitudes sobre el ingreso mínimo vital, solamente han llegado a puerto 80.000. ¿Quién es el tonto o la tonta que está a los mandos? Es decir, que promete estas cosas y luego toda la burocracia, todo ese trámite es... Pero si eso ya lo sabíamos. Lo sabíamos. Yo mismo tengo escrito artículos antes de salir el ingreso mínimo vital que decía que iba a pasar esto. Oh. Y no puedes, además, pretender en un estado donde la Seguridad Social no tiene los recursos suficientes para gestionar esto, porque no lo ha gestionado hasta ahora, porque ha estado delegado o transferido
a las comunidades autónomas, no puedes pretender que de repente te gestiones 700.000 solicitudes de ingreso mínimo vital. Eso colapsa una administración. Claro. Entonces no tiene ningún sentido. Más allá de todas las trabas, etcétera, etcétera, la maraña del ingreso mínimo vital es un caso aparte que no se da ni con muchas otras rentas mínimas de comunidades autónomas, ¿no? Bueno, ya lo sabíamos. Y además nosotros propusimos a través de distintos canales que pueda haber, ¿no? con gente que estaba diseñando el ingreso mínimo vital. Nosotros propusimos, a ver, no seamos gilipollas, es decir, vamos a sacar un ingreso mínimo vital deprisa y corriendo, que vaya mal y no llegue a nadie, vamos a hacerlo de otra manera, es decir, que cualquiera pueda solicitarlo, que cualquiera que crea que lo necesita lo solicite. No te estoy pidiendo que hagas una renta básica, que lo pida. El año que viene, en mayo, junio, julio, cuando se haga la declaración de la renta, que se vea qué ingresos ha tenido. Si ha tenido más ingresos del umbral que establezcamos, que pague la parte del ingreso mínimo vital que no le tocaba. Pero lo que necesitábamos era que la gente tuviese dinero en ese momento, no dentro de un año. Aquí hablas de un 21,3% de los hogares vascos en riesgo de pobreza. ¿Cuántas miles de personas son eso? Es que no sé la... Estamos hablando que en Euskadi, en la actualidad, tenemos alrededor de 190.000 personas en riesgo de pobreza, 120.000 personas más o menos consiguen acceder directa o indirectamente a la renta de garantía de ingresos y solo 60.000 salen de la pobreza. ¿Y por qué no están en la calle? Protestando. Bueno, no lo sé. Probablemente... Claro, esto tiene otra cosa. En primer lugar, en Euskadi, de las personas que reciben la renta de garantía de ingresos, el 50% son pensionistas. Es decir, son pensionistas a los que se les complementa su pensión. Y el 25% restante, el 50% que queda, son trabajadores pobres. Por lo tanto, vemos también que, aunque creamos que en Euskadi pues, hay un mercado laboral donde los sueldos son muy superiores a los españoles, que sí hay, ¿no? Hay gente los que están por encima de los 2.500 euros, hay mucha más gente que en España, pero los que cobran 1.000, 1.100, 1.200 son lo mismo que en España, ¿no? Entonces vemos que hay mucho trabajador pobre, en España alrededor del 13%, ¿no? Que tiene que ver en este caso pues, su sueldo complementado mediante lo que se denomina complementos al trabajo. Vale. Me quedan dos preguntas para hacerte. Una está relacionada con la inteligencia artificial. Escuchaba le hice a Sánchez Mato la misma pregunta, ¿no? Leía unos informes hace unos meses donde decían que en 20 años tope 2.000 millones de personas en el planeta se pueden quedar sin trabajo. Eso es en torno al 30% de la población activa en edad de trabajar del planeta. ¿Qué plan B hay, Julen? Es que yo no le veo un problema a eso. Okay, vale. Es decir, hay un informe de la Universidad de Oxford, ¿no? Donde dice que aquí alrededor del 47% se puede quedar sin trabajo, a nivel mundial. Un informe del BBVA Research dice que en España alrededor de un 36%. Hay una página muy interesante que es willrobotstakemyjob.com que te dice qué probabilidad de automatización tiene tu trabajo, ¿no? Pero a mí me preocuparía si estas pérdidas de empleo se dieran por una pérdida de la productividad. Es decir, ¿por qué no somos tan ricos? Por así decirlo, en números, en palabras sencillas. Pero ¿qué pasa? Que la productividad va a incrementarse un montón. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, si hasta ahora lo que teníamos que redistribuir era renta-riqueza, ¿no? Viniera como viniera, ya sea por productividad, por plusvalía, lo que queramos, ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo hacemos para que esa productividad no se quede solo en los dueños de las máquinas o de los robots y que baje a todo el mundo, ¿no? Porque, joder, a mí sinceramente, si conseguimos trabajar, bueno, si la mitad de la gente se queda en la calle, hacer números tontos, no tiene ningún sentido, pero conseguir que trabajemos 20 horas semanales cada uno, complementado con una renta básica. Redistribuir el trabajo. El trabajo y la riqueza. Yo no le veo ningún problema. Y ahí, por ejemplo, Keynes, el gran economista, ¿no? Uno de los mejores economistas de toda la historia, en el año 1930, en un congreso en Madrid, hizo 3 predicciones sobre riqueza, empleo y así, y hizo una predicción sobre las horas que íbamos a trabajar en el futuro. Las 2 predicciones primeras las acertó, pero dijo que en el futuro, en 2015, íbamos a trabajar alrededor de unas 25 horas y en 2030 íbamos a trabajar alrededor de 15-20 horas.
Lo único que nos da es con el número de horas que vamos a trabajar. Pero si tú coges el número de horas que se trabaja en España y la edad, la gente que está en edad de trabajar, está buscando empleo, nos da que cada uno deberíamos trabajar unas 20, 22 horas para que hubiera un pleno empleo. Okay. Así que, bueno, yo creo que se puede hacer. La cuestión Claro, es si realmente... pero, claro, el dueño del kiosco, es decir, van a caer no sé cuántos miles y miles de puestos de trabajo en banca. Las IAs van a gestionar las cuentas, absolutamente todo. Dile a los presidentes, a los accionistas de estas grandes empresas que hay que repartir. Es decir, reparte tú. Hostia, pero esto es como todo. Aquí nadie ha repartido porque le ha apetecido durante la historia. Y aquí ha habido revoluciones y ha habido gente que ha salido muy mal parada para conseguir una justicia social y una justicia fiscal. Yo creo que está muy claro y esto es muy importante, yo creo, ninguna medida de política económica es neutra. Ninguna. Como decía, primero es política. Y vamos a ver quién va a perder y quién va a ganar. Y en toda medida de política económica va a haber quien pierda y va a haber quien gane. Y eso es principal. Solo hay que tener voluntad y tener una masa social que te respalde para llevar adelante medidas de política económica que perjudiquen a la élite. No sé quién decía, un filósofo, un erudito de estos, dijo hace años que las grandes revoluciones se consiguen o con el tiempo o con violencia. Llevamos mucho tiempo ya. Tiempo no tenemos. Bueno, yo veo mucho a la gente en su casa, viendo plataformas. No lo sé, tengo ciertas dudas con la deriva que puede llevar esto. Pero en fin, a pesar de todo soy bastante optimista. Pero respecto a esto, si me dejas decir una cosa, me parece muy interesante con el tema de la inteligencia artificial. Porque hay un problema futuro muy grave y es que, lógicamente, se van a destruir empleos, se van a crear algunos también, aunque el balance pueda ser una destrucción neta de empleos, ¿no? Pero los empleos que se van a crear son súper cualificados, ¿no? Y aquí decía antes una cosa, y es que el 70% de la desigual distribución de la riqueza en España deriva de las herencias. Entonces, tenemos la riqueza concentrada en unas manos, en unas familias. La educación, quien estudia hasta lo obligatorio, estudios secundarios, ¿no? El Estado invierte en él unos 160.000 euros, más o menos. Quien hace un máster, un doctorado, unos 60.000 euros, Quien hace el máster, un doctorado, el Estado llega a invertir en él hasta 300.000 euros, 240, 60.000. Es decir, hay una desinversión de partida que puede llegar a los 240.000, entre 300 y 60.000 euros. ¿Quién deja los estudios habitualmente a los 16 años? Bueno, normalmente suele ser, no siempre, pero normalmente quien tiene necesidades financieras en casa, quien tiene que echar un cable en casa, ¿no? ¿Quién puede seguir? Quien tiene un colchón financiero en casa. ¿Quién tiene un colchón financiero en casa? El que tiene riqueza, ¿no? Por lo tanto, vemos que los estudios y la riqueza está concentrado en las mismas manos. Pero claro, si los trabajos que creamos son trabajos súper cualificados, ¿quién va a poder acceder a él? El que ha tenido estudios y por lo tanto el que ha tenido riqueza. Entonces tenemos un triángulo perverso que si no lo rompemos de alguna forma, pues realmente va a ser muy peligroso. Penúltima pregunta. Un colega vuestro, Marc Vidal, habla de las CBDCs, las monedas digitales, la digitalización, del euro y del dólar. Por un lado habla de la desvalorización total y absoluta y por otro lado habla de una sociedad controlada por unas grandes élites que saben dónde vas a ir a mear, cuándo te has tomado un café y cuánto has pagado por el último trayecto en taxi. Es una deriva bastante angustiosa a priori. No sé si tú compartes esta opinión. Bueno, yo he visto capítulos de series distópicas que me dan menos miedo, pero no lo sé. Yo la verdad que... Yo soy muy arcaico en ese sentido, ¿no? Yo la tecnología no la llevo muy bien y me cuesta mucho ver esas cosas. Vamos, yo después de acabar la pandemia me hice lo de pagar la tarjeta con el móvil, así que voy muy atrasado en esas cosas. A mí todo esto me da respeto, me da miedo, pero porque yo no soy capaz de hacerle frente. Me imagino como todo que tendremos que, ya te digo, yo no soy experto en esto ni mucho menos, ¿no? Pero que tendremos que, en primer lugar, legislar, ¿no? Poner coto a todo eso
y en segundo lugar tratar de sacar el lado positivo de ello, es decir, utilizarlo para que realmente podamos democratizar cada vez más todas esas cuestiones y que pueda estar al alcance de todos, porque si al final lo utilizamos para que unos pocos tengan los datos de los otros y haya un control social sobre ellos, bueno, para eso ya escribió Orwell, ¿no? No como dijo Feijóo en 1984, sino que escribe en 1948, 1984. ¿no? Bueno, pues hay distopías que a veces dan un poquito más miedo, o realidades que dan más miedo que distopías ya descritas. Estupendo, Julen, muy interesante lo que dices. Hemos empezado hablando de los hijos y vamos a terminar hablando de los hijos. ¿Te gustaría que tu hijo se quedara a vivir aquí? ¿Y crees que tu hijo se quedará a vivir aquí? Hablo aquí, País Vasco, España, Sí. si me apuras, Europa. A mí me gustaría porque es un sitio donde mi intención no era vivir aquí, mi intención, de hecho yo viví un año en Bruselas, donde hice el Erasmus, y un año en Oxford, donde hice el máster. Mi intención era quedarme por alguno de esos sitios europeos, ¿no? Un poco más sexys, a priori. Porque Euskadi, claro, a veces por debajo del Ebro tenéis, o tienen, ¿no?, una concepción de Euskadi como que es la Alemania, lo más cercano a Alemania que pueda haber, que mucha industria, muy trabajador, etcétera, buenos salarios. Euskadi se parece mucho más al resto de España que lo que se puede parecer a Francia o Alemania. Entonces, cuando estás aquí realmente ves cuáles son las realidades desde el punto de vista de pobreza, de tasas de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Euskadi dobla la tasa de desempleo media de Europa, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, pues España es mucho más alta, pero sí. Entonces, a mí me gustaría que hiciera lo que quiera, ¿no? Lógicamente, y lo que más me gustaría es que tuviese la libertad para poder decidir sobre ello. Pero si quiere estar aquí, en Euskadi, en España, si quiere ir a Europa, pues bueno, lo que siempre tendrá sin duda es pues el respaldo tanto de su padre como de su madre para que tire millas, y lo que más me importa a mí es que disfrute de su vida, que sea una persona libre y que haga lo que le apetezca. Estupendo, Julen, tío. Muchísimas gracias, César. Un placer y, por favor, leed, comprar sus libros, que este muchacho, sabe mucho.